Hola, ¿qué tal? Buenas. Bienvenidos al canal de Come Piedras. Hoy traemos unos nuevos geoconsejos edición HQ, Ajá. que hace mucho tiempo que no nos daban ningún consejo, ninguna sugerencia sobre geocaching. Se dedicaban a otras cosas en el blog. Tenéis ahí abajo en la descripción el enlace directo a este post del blog de geocaching, donde nos dan estos consejos, y se titula 5 cosas, 5 artículos que debes tener en tu bolsa de geocaching. Bueno, no está mal. Algunos llevamos más. Algunos llevamos más. Bueno, de hecho, si buscáis en internet cosas que llevamos los geocachers en la mochila, os encontraréis, bueno, auténticas barbaridades. Hay quien va súper equipado. Nosotros... Sí, sí, porque en realidad hacen falta muchas cosas para practicar el geocaching. Y dependiendo del caché que te encuentras, y pues siempre terminas llevando, uy, esto me hizo falta, y lo terminas llevando por si acaso. Y luego también depende que sea ciudad o campo, que luego llevas cosas Claro, claro, adicionales, efectivamente. Bueno, pero vamos a ver estas 5 cosas que nos que dicen. ellos no sugieren. Sí, el primero, el bolígrafo. La máquina de escribir. La máquina de escribir, que es el símbolo genérico, bueno, bolígrafo le decimos en España, el biro, la pluma, como queráis llamarlo. Bueno, pues sí, efectivamente, eso es fundamental y eso es un eterno fallo de los que empiezan en el geocaching, y no solo de los que empiezan en el geocaching, que es olvidarse del bolígrafo. De hecho, tenemos un vídeo en el que explicamos qué es el truco que utilizo para llevar siempre un bolígrafo Sí, en la cartera. sí. Bueno, pues un bolígrafo hay que llevarlo siempre. Pero bueno, yo diría más, mejor casi un lápiz, un lapicero, es lo más fácil. Porque a eso no tienes ningún problema, escribes siempre. Pero bueno, bolígrafo, lápiz, la cuestión es que hay que llevar siempre algo para escribir. Eso es un buen consejo. Lo segundo que nos dicen, pinzas. Ujú. Unas pinzas porque muchas veces en los Sí. cachés pequeñitos No hay Dios que los saque. no hay quien saque el logbook de su sitio, entonces unas pinzas vienen muy bien. Pero bueno, nosotros eso es una cosa, a ver, nosotros sí lo llevamos, esto vamos a enseñarlo. De hecho, lo llevo aquí, en el llavero, esto es lo que llevo, una pequeña navaja suiza diminuta, la más pequeña que existe. Este lleva incorporado un bolígrafo y unas pinzas, entre otras cosas, lo típico, unas tijeras, una navaja, etcétera. O sea que es una forma de llevarlo, las pinzas. Las pinzas es una buena idea, no es Sí. imprescindible, no es un imprescindible del geocaching, pero Sí, pero a veces sacar algunos logbooks Sí. es complicado y termina es una buena conseja. Es un buen... Uy, una buena conseja, decía. Es un buen consejo. Porque además las pinzas sirven para otras muchas cosas. Siempre andamos por el campo tocando donde no debemos, nos llevamos espinas y a veces las espinas, las pinzas vienen muy bien para sacarlas. Sí. Las garrapatas también es otra cosa. La tercera cosa que nos dicen, una bolsa de basura. Sí, a ver, es un buen consejo. Nosotros no siempre lo llevamos, pero procuramos llevarlo. Se refieren a una bolsa para hacer cito, es decir, para recoger basura que encontramos. Nosotros solemos llevar una bolsa y no es que vayamos recogiendo basura siempre, No. porque a veces vas muy lejos y luego volver con la basura, Claro. pero sí que la llevamos siempre para recoger los desperdicios que Nuestros. que Y si encontramos algo de vidrio, ahí sí que intentamos, Sí. aunque haya que luego pasearlo, llevarlo. Sí, el vidrio siempre intentamos retirarlo porque es un peligro en el campo, ya lo hemos explicado en varios vídeos, por eso no se deben utilizar recipientes de vidrio como contenedores de geocaching, es uno de los motivos, aparte de que porque es peligroso al romperse, es porque es un peligro de incendio, Sí. actúan como lupas y es algo que no se debe utilizar. Bueno, la bolsa de basura no es mala idea. Objetos de intercambio. Sí, Los objetos de intercambio, eso es lo que se llama en inglés swag, que son las cosas de intercambio para los cachés. Sí, pues nosotros lo hemos llevado durante mucho tiempo, seguimos llevándolo de vez en Sí. cuando. Cuando íbamos a hacer geocaching con nuestros hijos, que eran Sí. pequeños, sí. eso siempre. era indispensable porque era la parte más divertida de todo el juego. Aparte Sí. de encontrar el caché, era ver qué tesoritos había Y que para te hacer llevabas, intercambio. que intercambiabas. A nosotros nos gusta mucho, a pesar de nuestros años, Sí. y seguimos haciendo intercambios siempre que podemos, Sí. pero últimamente menos, ¿verdad? Ya, pero el problema no es el que no queramos hacer el intercambio, sino que los caches Claro. son diminutos y no tienen cosas para intercambiar, entonces no se puede. Claro, es que últimamente, ya lo hemos comentado también en otros vídeos, Ujú. los cachés cada vez son más pequeños y no tienen objetos de intercambio ni posibilidad de dejar cosas, igual Sí. que han desaparecido pues los pack-tags, Sí. las geocoins, los rastreables en general han desaparecido de los cachés porque los cachés son demasiado pequeños.
reivindiquemos aquí que hay que poner cachés grandes. Sobre Es- todo en el campo. En el campo, claro. Esconder un nano en el campo. No, eso no es No. no es buena idea, salvo que quieras hacer un reto a Sí. la hora de buscarlo. Pero bueno, somos muy partidarios de volver al geocaching antiguo en el que sí. había una tartera grande para el caché. Y luego, la quinta cosa que nos aconseja HQ, llevar un cargador portátil o una batería portátil para el teléfono. Porque Claro. sí, es un buen consejo porque hoy en día lo que más se utiliza para el geocaching es el teléfono móvil. No como antes, que lo que se utilizaba era una unidad GPS de mano. Hoy en día lo que más se utiliza, y sobre todo la gente que ha empezado nueva, Sí. y los que ya llevamos mucho tiempo también nos vamos adaptando más, es a utilizar un teléfono móvil. En primer lugar, por un motivo, porque hace unos años la precisión del GPS de los teléfonos era muy mala Sí. y entonces pues había que utilizar una unidad de GPS. Hoy en día la calidad de la recepción de señal de los GPS en los teléfonos móviles es muy buena, más que aceptable, Y además proporciona la visión de satélite. del satélite, que sí. a veces ayuda mucho a localizar en Ayuda función de mucho. los árboles, de los edificios, de los cruces de las Entonces, calles. bueno, pues llevar una batería portátil es importante porque el GPS del teléfono gasta mucho Gasta mucho. y entonces te quedas sin baterías, o si estás todo un día buscando muchos geocachés, pues eso gasta la batería. Nosotros lo que pasa es que cuando vamos al campo normalmente seguimos utilizando nuestra unidad de GPS, que esa no tiene problemas de batería porque utiliza pilas normales, unas baterías AA, Ujú. duran varios días utilizando intensivamente el aparato y dejas el teléfono solo para lo imprescindible, un poco para la emergencia, para llamar por teléfono. Sí, porque no, estamos tan dados a usarlo para buscar que no nos damos cuenta de cómo se va agotando la batería, y si tuviéramos algún problema sería una cosa crítica. Eso es. Entonces hay que tener un poco de... Sí, entonces bueno, el consejo de llevar una batería portátil, sobre todo para quien no utiliza una unidad de GPS independiente, pues es un buen consejo. Bueno, pues hasta aquí han ido los consejos de HQ, no han Ajá. estado mal. Nosotros siempre, añadiríamos... siempre, Sí, siempre ayuda. siempre ayudan. En este caso, pues bueno, nos dicen unas cuantas cosas que vienen muy bien. Nosotros los dos primeros, lo del bolígrafo y las pinzas, lo llevamos, como habéis visto, De forma habitual. de forma habitual en una pequeña navajita, la más pequeña de las navajitas suizas que hay, que la utilizo y la llevo en un llavero. Y en cualquier caso, nuestro consejo particular añadido a los de HQ es eso, llevar una navajita suiza. No hace falta que sea la más completa, No. pero una pequeña navajita suiza que tenga el destornillador, la navaja, las tijeras, las pinzas. Ujú, Una de las más pequeñas tiene incluso un palillo. ujú. Esta Y el pequeñita bolígrafo. tiene el bolígrafo incluido, pues es un imprescindible en nuestras salidas de geocaching. Ajá. Y de no geocaching, lo llevamos. Ya, En realidad, ya habéis visto que lo llevo en el llavero y la llevo siempre. Esperamos que os ayuden estos consejos. Eso es. Y sobre todo, no os olvidéis del bolígrafo. Eso. Pues nada, con esto y un bizcocho aprovechamos que ha salido el sol y nos vemos En el próximo episodio. en el próximo episodio. Hasta pronto. Chao. Adiós.